Página 281. El paisaje se fue volviendo accidentado y abrupto, y el tren se detuvo en una pequeña estación situada entre dos montañas. Solo se veía en el fondo de la garganta que formaban los dos montes y al borde del torrente la casa del guarda, hundida en el agua, que corría casi al ras de las ventanas. Y si es posible que una determinada tierra produzca un ser en el que se pueda saborear el particular encanto de ese terruño, la criatura esa debía de ser, en mayor grado, aunque la campesina cuya aparición tanto deseaba yo cuando vagaba solo por el lado de Meseglís, esta moza alta que vi salir de la casita y encaminarse hacia la estación con su cántara de leche por el sendero iluminado oblicuamente por el naciente sol, en el seno de aquel valle, entre aquellas alturas que le ocultaban el resto del mundo. La muchacha no debía de ver a otras personas que a las que iban en esos trenes que se paraban allí un momento. Anduvo a lo largo del convoy ofreciendo café con leche a los pocos viajeros despiertos. Su rostro, coloreado con los reflejos matinales, era más rosado que el cielo. Sentí al verla ese deseo de vivir que en nosotros renace cada vez que recobramos la conciencia de la dicha y de la belleza. Nos olvidamos continuamente de que dicha y belleza son individuales, y en lugar suyo nos colocamos en el ánimo un tipo convencional formado por una especie de término medio de los diferentes rostros que nos han gustado y de los placeres que saboreamos, con lo cual no poseemos otra cosa sino imágenes abstractas, lánguidas y sosas, porque les falta cabalmente ese carácter de cosa nueva, distinta de todo lo que tenemos visto, ese carácter peculiar de la dicha y de la belleza, y juzgamos la vida con un criterio pesimista y que consideramos justo porque se nos figura que para juzgar tuvimos bien en cuenta la felicidad y la hermosura, cuando en verdad las omitimos, las reemplazamos por síntesis que no tenían ni un átomo de ventura ni de belleza. Lo mismo ocurre con ese hombre tan leído que bosteza de aburrimiento cuando le hablan de un nuevo libro muy bueno, porque se imagina algo como un compuesto de todos los libros buenos que leyó, mientras que un libro realmente bueno es particular, imposible de prever, y no consiste en la suma de todas las precedentes obras maestras, sino en algo que no se logra con haberse asimilado perfectamente esa suma, porque está precisamente fuera de ella. Y en cuanto conoce la obra nueva, ese hombre, hastiado hace un instante, siente interés por la realidad que en el libro se pinta. Así, aquella hermosa moza, que nada tenía que ver con los modelos de belleza trazados por mi imaginación en momentos de soledad, me dio enseguida la apetencia de una felicidad determinada, única forma, siempre particular, en que podemos conocer el sabor de la felicidad, de una felicidad que habría de realizarse con vivir a su lado. Pero en esto también entraba, y por mucho, la cesación del hábito. Favorecía a la vendedora de leche la circunstancia de que tenía delante de mi ser completo, apto para gozar los más hondos goces. Por lo general, vivimos con nuestro ser reducido al mínimo, y la mayoría de nuestras facultades están adormecidas porque descansan en la costumbre, que ya sabe lo que hay que hacer y no las necesita. Pero en aquella mañana del viaje, la interrupción de la rutina de mi vivir y los cambios de lugar y de hora hicieron su presencia indispensable. Mi costumbre, que era sedentaria y no madrugaba, no estaba allí, y todas mis facultades anímicas acudieron a sustituirla, rivalizando en ardor, elevándose todas, como olas, al mismo desusado nivel, desde la más baja a la más noble, desde el apetito y la circulación sanguínea a la sensibilidad y la imaginación. Yo no sé si aquellos lugares
acrecían su salvaje encanto, haciéndome creer que la muchacha no era como las demás mujeres, pero ello es que la moza devolvía a los campos la seducción que ellos le prestaban, y la vida me hubiera parecido deliciosa solo con poder vivirla hora a hora con ella y acompañarla hasta el torrente, hasta la vaca, hasta el tren, siempre a su lado, sintiendo que ella me conocía y que ocupaba yo un lugar de su pensamiento. Habríame iniciado en los encantos de la vida rústica y de las primeras horas del día. Le hice señas para que me trajera café con leche. Quería que se fijara en mí, pero no me vio y la llamé. Coronando su elevada estatura, mostraba su rostro tan áureo y roseado como si se la viese a través de una iluminada vidriera. Volvió sobre sus pasos. Yo no podía separar la vista de su cara, cada vez más agrandada, como un sol que se pudiera mirar y que fuera aproximándose hasta llegar junto a uno, dejándose ver de cerca y cegando con oro y con rosa. Posó en mí su penetrante mirada, pero los mozos cerraron las portezuelas y el tren arrancó. Vi cómo la muchacha salía de la estación y tomaba el sendero. Ya había claridad completa. Me iba alejando de la aurora. No sé si mi exaltación la produjo aquella moza o si, al contrario, fue mi exaltado ánimo la causa principal del placer que sentí al verla. Pero tan unidas estaban ambas cosas que mi deseo de volverla a ver era ante todo el deseo moral de no dejar que esa excitación pereciese por completo y de no separarme para siempre del ser que tuvo parte en ella, aún sin saberlo. Y no era tan solo porque aquel estado fuese agradable, sino que lo mismo que la mayor tensión de una cuerda o la vibración más rápida de un nervio producen una sonoridad o un color diferentes, ese estado daba otra tonalidad a lo que yo veía y me introducía como actor en un universo desconocido e infinitamente más interesante. Esa muchacha que aún vislumbraba yo conforme el tren aceleraba su andar, era como parte de una vida distinta de la que yo conocía, separada de ella por una orla, y donde las sensaciones provocadas por las cosas no eran igual, y salir de allí me era morir. Hubiese bastado para sentirme por lo menos en comunicación con esa vida, con habitar allí junto a la estación e ir todas las mañanas a pedir café con leche a la moza. Pero, ay, que ella iba a estar siempre ausente de esta otra vida hacia la que me encaminaba yo cada vez con más velocidad. Vida que me resignaba ahora a aceptar tan solo porque estaba combinando planes para poder volver otro día a tomar el mismo tren y a pararme en la misma estación. Ese proyecto tenía además la ventaja de ofrecer un alimento a esa disposición interesada, activa, práctica, madrugadora, maquinal, perezosa y centrífuga que tiene nuestro espíritu a desviarse del esfuerzo que es menester para profundizar en nosotros, de un modo general y desinteresado, una impresión agradable que tuvimos. Y como, por otra parte, queremos seguir pensando en ella, prefiere nuestro ánimo imaginarla en el futuro, preparar hábilmente las circunstancias más favorables a su renacer, y con eso no nos enseña nada nuevo tocante a la esencia de esa impresión, pero nos ahorra el cansancio de volver a crearla en nosotros mismos y y nos da esperanza de que otra vez la recibiremos de fuera. Hay hombres de ciudades que sirven para designar en abreviatura su iglesia principal, Vézelay, Chartres, Bourget o Beauvais. Esta aceptación parcial en que a menudo tomamos el nombre de la urbe acaba, cuando se trata de lugares aún desconocidos, por esculpir el nombre entero, y desde ese instante, siempre que queremos introducir en el nombre la idea de la ciudad que aún no hemos visto, él la impone como un molde las mismas líneas, del mismo estilo, y la transforma en una especie de inmensa catedral.
y sin embargo, el nombre casi de apariencia persa de Baalbek lo leí yo en una estación de ferrocarril, encima de la puerta de la fonda, escrito con letras blancas en un cartel azul. Crucé enseguida la estación y el bulevar que en ella termina y pregunté por la playa para no ver más que la iglesia y el mar, pero parecía como si no me entendiesen bien, si no me entendiesen. Baalbek el viejo Baalbek de tierra, aquel en donde yo estaba, no era ni playa ni puerto. Cierto que ese Cristo milagroso, cuyo descubrimiento relataba la vidriera de esa iglesia que tenía a unos metros de distancia, le habían encontrado los pescadores, según la leyenda, en el mar. Cierto que la piedra para la nave y para las torres la habían sacado de acantilados que azotaban las olas, pero el mar, que por todas esas cosas me había yo figurado que iba a morir al pie de la vidriera, estaba a más de 5 leguas de distancia, en Baalbek Plage. Y esa cúpula, ese campanario que por aquellas mis lecturas, en que se le calificaba a él también de rudo acantilado normando, donde crecían las hierbas y revoloteaban los pájaros, me imaginaba yo que recibía en su base el salpicar de las alborotadas olas. Erguíase en una plaza donde empalmaban 2 líneas de tranvía frente a un café que tenía una muestra con letras doradas que decían billar, y se destacaba sobre un fondo de tejados sin sombra de mástil alguno. Y la iglesia se entró en mi atención juntamente con el café, con el transeúnte a quien pregunté por mi camino, con la estación a donde tenía que volver, formando un conjunto con todo ello, así que parecía un accidente, un producto de aquel atardecer, y la suave y henchida cúpula era, allí en el cielo, como un fruto cuya piel rosada, áurea, acuosa, iba madurando por obra de la misma luz que bañaba las chimeneas de las casas. Pero en cuanto reconocí a los apóstoles de piedra que ya había visto envaciados del Museo del Trocadero y que me esperaban como para rendirme honores a ambos lados de la Virgen, en el profundo hueco del pórtico ya no quise pensar más que en la significación eterna de las esculturas. Con su rostro benévolo, chato y cariñoso, y un poco inclinados hacia adelante, parecían avanzar en son de bienvenida, cantando el aleluya de un día hermoso, pero veíase que su expresión era inmutable como la de un cadáver y solo se modificaba dando una vuelta a su alrededor. Decíame yo, esta, esta es la iglesia de Baalbek. Este sitio, que parece consciente de su gloria, es el único lugar del mundo que posee la iglesia de Baalbek. Hasta ahora lo que he visto no eran más que fotografías de esta iglesia, de estos apóstoles, de esa Virgen del Pórtico, tan célebres o vaciados. Pero ahora veo la iglesia misma y las estatuas de verdad. Son ellas, las únicas, y esto ya es ver mucho más. Y también quizá algo menos. Igual que un joven que en trance de examen o de duelo se encuentra con que la bala que tiró o la pregunta que le hicieron eran muy poca cosa comparadas con las reservas de ciencia y de valor que posee y que hubiera deseado mostrar así mi alma, que había plantado la Virgen del Pórtico fuera de las reproducciones que tuve a la vista, inaccesible a las vicisitudes que pudiesen alcanzar a las fotografías, intacta aunque destruyeran su imagen ideal con un valor universal. Extrañábase ahora al ver la estatua que 1000 veces esculpiera en su imaginación, reducida a su propia apariencia de piedra y a la misma distancia de mi mano que un cartel de elecciones pegado en la pared y la contera de mi bastón. Allí sujeta a la plaza, inseparable del desembocar de la calle principal, sin poder huir de las miradas del café y del kiosco que los ómnibus,
compartiendo el rayo del sol poniente y dentro de algunas horas la luz del farol con las oficinas del Comptoir des Comptes, envuelta del mismo modo que esa sucursal de un establecimiento de crédito, en el olor de las cocinas del pastelero y sometida a la tiranía de lo particular, hasta tal punto que si yo hubiera querido dibujar mi firma en la piedra, ella, la Virgen excelsa, revestida por mí hasta aquel instante de existencia general e intangible belleza, la Virgen de Balbec, la única, lo cual, ay, quería decir que no había otra, hubiese mostrado inevitablemente en su cuerpo, manchado por el mismo hollín que ensuciaba las casas vecinas, las huellas del yeso y las letras de mi nombre, a todos los admiradores que allí iban a contemplarla. Y a ella, a la obra de arte inmortal por tanto tiempo deseada, me la encontré metamorfoseada, al igual que la iglesia, en una viejecita de piedra cuya estatura se podía medir y cuyas arrugas se podían encontrar. Pasaba el tiempo, era menester volverse a la estación a esperar a mi abuela y a Francisca, para continuar todos hacia Balbec-Plage. Me acordé de lo que había leído sobre Balbec y de las palabras de Swann. Es delicioso, tan bello como Siena. Y no quise echar la culpa de mi decepción más que a las contingencias, a la mala disposición de ánimo con que me hallaba, a mi fatiga y a no saber mirar bien. E hice por consolarme con la idea de que aún me quedaban otras ciudades intactas, que quizá muy pronto me sería dado penetrar, como en el seno de una lluvia de perlas, en el fresco y goteante murmullo del Quimperlé, o cruzar por el reflejo y verdinoso y rosado que empapa a Pont-Aven, pero por lo que hace a Balbec, en cuanto entré allí ocurrió como si hubiese entreabierto un hombre que había que tener herméticamente cerrado y como si, aprovechándose del portillo por mí abierto, se hubiesen introducido en el interior de sus sílabas irresistiblemente empujados por una presión externa y una fuerza neumática, un tranvía, un café, la gente que pasaba por la plaza, la sucursal del banco, arrojando de aquel nombre todas las imágenes que hasta entonces contuviera, y ahora esas sílabas habían vuelto a cerrarse, y ahora ya todas aquellas cosas quedaban dentro, sin poder salirse nunca, sirviendo de marco a la iglesia. Encontré a mi abuela en el tren de aquella línea secundaria que había de llevarnos a Balbec-Plage, pero ella sola quiso mandar por delante a Francisca para que todo estuviera preparado a nuestra llegada, pero le dio mal las señas y Francisca tomó una dirección equivocada y a estas horas debía de correr a toda velocidad hacia Nantes y acaso se despertara en Burdeos. Apenas me senté en aquel compartimiento, todo lleno de fugitiva luz crepuscular y del persistente calor de la tarde. Gracias a esa luz se me reveló en el rostro de la abuela lo mucho que la había cansado de ese calor. Cuando me preguntó, ¿qué tal Balbec? Y su sonrisa estaba tan iluminada por la esperanza de aquel placer que, en su opinión, debía yo de haber sentido, que no me atreví a confesarle de pronto mi decepción. Además, la impresión aquella que tanto había buscado mi alma me preocupaba ya cada vez menos, según se aproximaban los nuevos lugares a que habría de acostumbrarse mi cuerpo. Y al final de ese trayecto, que aún duraría más de una hora, hacía yo por imaginarme al director del hotel de Balbec, para el cual yo no existía aún, y hubiera deseado presentarme a ese personaje en compañía más prestigiosa que la de mi abuela, que de seguro le iba a pedir una rebaja. Se me aparecía con vagos perfiles, pero con altivo empaque. A cada momento, nuestro tren se paraba en una de las estaciones que precedían a Balbec-Plage y hasta sus nombres, Incarville, Marcoville, Deauville, Pontaculver, Aramboville,
Saint-Mars-le-Vieux, Hermonville, Mainville. Me parecían ahora cosa extraña, mientras que leídos en un libro no se me hubiese escapado que tenían alguna relación con lugares cercanos a Balbec. Pero puede ocurrir que para el oído de un músico dos motivos compuestos materialmente de varias notas comunes quizá no ofrezcan ninguna semejanza si difieren por el color de la armonía y de la orquestación. Y así, esos nombres tan tristes, hechos de arena, de espacios ventilados y abiertos, de sal, nombres de los que se escapan su último elemento, vil, como se escapa el vol final cuando se juega a pigeon vol. En nada me recordaban esos nombres, en nada me recordaban esos otros nombres parecidos a Rosenville o a Martinville, porque estos últimos los había oído pronunciar tan a menudo por mi tía mayor cuando estábamos allí en la sala, sentados a la mesa, que llegaron a cobrar cierto sombrío encanto en el que acaso se confundían sabores de confitura, olor al fuego de leña y a papel de un libro de Bergot, y el tono pizarroso de la casa de enfrente, tanto que hoy, cuando se remontan como una burbuja del fondo de mi memoria, aún conservan su virtud específica a través de las superpuestas capas de ambientes distintos que hubieron de franquear para llegar a la superficie. Eran pueblecitos que desde el montículo arenoso en donde estaban enclavados dominaban el mar lejano, bien recogidos ya para pasar la noche al pie de unas colinas de crudo color verde y de rara forma, como el sofá de una habitación de hotel a donde acabamos de llegar. Componíanse de unos cuantos hotelitos con sus juegos de tenis y a veces un casino, cuya bandera restallaba a impulso del viento fresco, ansioso y vacío, y me mostraban por primera vez sus huéspedes habituales, pero solo en su exterior apariencia, jugadores de tenis con gorras blancas, el jefe de estación que vivía junto a sus rosales y sus tamariscos, una señora con sombrero canotier que, describiendo el cotidiano trazado de una vida que yo nunca conocería, llamaba a su perro, que se había quedado atrás y volvía a su chalet, donde ya estaba encendida la lámpara, y estas imágenes tan extrañamente usuales y tan desdeñosamente familiares heríanme en los sorprendidos ojos y en el nostálgico corazón, pero aún sufrí más cuando nos apeamos en el hall del Gran Hotel de Balbec, frente a la escalera monumental imitando mármol, mientras que mi abuela, sin miedo a excitar la hostilidad y el desdén de las personas extrañas a cuyo lado íbamos a vivir, discutía las condiciones con el director, monigote, rechoncho, con el rostro y la voz llenos de cicatrices en la cara por la sucesiva extirpación de numerosos granos y en el habla por los diversos acentos que debía a su remota patria y a su infancia cosmopolita. Con su smoking de hombre de mundo y su mirar de psicólogo, que por lo general tomaba, a la llegada del ómnibus, a los grandes señores por miserables y a los tramposos por grandes señores, olvidándose indudablemente de que a él no le pagaban ni siquiera 500 pesetas de sueldo, despreciaba profundamente a las personas para quienes 500 pesetas o 25 luises, como él decía, eran una cantidad respetable, y las consideraba como pertenecientes a una raza de parias indignos del Gran Hotel. Sin embargo, en aquel palaz había personas que pagaban poco y a pesar de ello gozaban la estima del director, pero siempre que éste estuviera convencido de que si reparaban en gastos no era por pobreza, sino por avaricia, porque en efecto la avaricia en nada menoscaba el prestigio de un individuo, pues es un vicio y como tal se da en todas las clases sociales,
y la posición social era la única cosa en que se fijaba el director, o mejor dicho, los indicios de que gozaba una posición muy elevada, como el no descubrirse al penetrar en el hall, llevar knickerbockers o abrigo entallado, o sacar un cigarro con sortija encarnada y dorada de una petaca de tafilete liso, preeminencias todas estas de que yo carecía. Esmaltaba su conversación comercial con frases selectas, pero empleadas a tuertas. Mi abuela, sin darse por molesta, porque el director de la porque el director la escuchaba sin quitarse el sombrero y silbando, le preguntaba con entonación artificial, ¿cuáles son los precios? Ah, muy caros para mi presupuesto. Y yo, mientras, sentado en un banco, la oía y me refugiaba en lo más hondo de mí mismo, esforzándome por emigrar hacia pensamientos de eternidad, por no dejar nada mío, nada vivo en la superficie de mi cuerpo. Insensibilizada como la de esos animales que por inhibición se hacen los muertos al verse heridos, con objeto de no sufrir tanto en aquel lugar, donde mi absoluta falta de costumbre se me hacía aún más sensible, al ver lo muy acostumbrados que a él debían de estar esa dama elegante, a quien el director testimoniaba su respeto permitiéndose familiaridades con el perrito de la seguía, aquel Pisaverde que entraba con su plumita en el sombrero, preguntando si no había cartas, y todas aquellas personas para quienes el acto de subir por los escalones de imitación a mármol significaba volver a su home. Al mismo tiempo, unos señores que, aunque muy poco versados probablemente en el arte de recibir, llevaban el título de encargados de recepción. Me lanzaban severamente la mirada de Minos, de Eaco y de Radamanto, mirada en la que se hundía mi alma desamparada como en desconocido abismo, donde no tenía protección posible. Más lejos detrás de unos cristales, veíase a la gente sentada en un salón de lectura para cuya descripción me hubiera sido menester pedir a Dante ya los colores con que pinta el paraíso, ya los del infierno, según pensara yo en la dicha de los elegidos que tenían derecho a entrar allí a leer con toda tranquilidad, o en el terror que me causaría mi abuela si ella, tan despreocupada por este género de impresiones, me mandaba entrar en aquel salón. Aún aumentó mi impresión de soledad al cabo de un momento. Como confesé a mi abuela que no me encontraba bien y que me parecía que tendríamos que volvernos a París, me dijo ella, sin protesta alguna, que iba a hacer unas compras necesarias tanto en el caso de que nos quedáramos como en el contrario. Compras que, según luego averigüé, eran todas para mí, porque Francisca se había llevado muchas cosas que me hacían falta. Yo, para esperarla, salí a dar una vuelta por las calles. Tan llenas de gente estaban, que reinaba en ellas la misma calurosa atmósfera de una habitación. Aún estaban abiertas algunas tiendas, la peluquería y una pastelería, donde tomaban helados los parroquianos delante de la estatua de Duguay Troan. Estatua que me causó tanto agrado como pueda causar el verla en fotografía, al pobre enfermo que hojea un periódico ilustrado en la sala de espera de un cirujano, y al pensar que el director me había aconsejado que aquel paseo por la ciudad a título de distracción y que ese lugar de suplicio que a uno le parece toda nueva morada era para ciertas personas lugar de delicias, como decía el prospecto del hotel, que quizá exagerara, pero que indudablemente expresaba halagadoramente la opinión de la clientela. Me asombré de la diferencia que existía entre las demás personas y yo.
Cierto que el prospecto invoca para atraer la gente al gran hotel, no solo la exquisita cocina y la vista ideal de los jardines del casino, sino también las leyes de su majestad, la moda, que no pueden violarse impunemente sin pasar por un beocio, a lo cual no quiere exponerse ninguna persona bien educada. Mi deseo de ver a mi abuela era muy grande, porque tenía miedo de haberle causado una desilusión. Debía de estar descorazonada con la idea de que si no podía resistir el cansancio, habría que desesperar de que me pudiese sentar bien ningún viaje. Resolví volver al hotel a esperarla. El director en persona dio a un timbre y un personaje que para mí era desconocido, llamado Lift, y que estaba instalado en lo más alto del hotel, en un lugar correspondiente a la linterna de una iglesia normanda, como un fotógrafo en un estudio de cristales o un organista en su cámara. Empezó a descender hacia mí con la agilidad de una ardilla casera, industriosa y domesticada, y luego, trepando a lo largo de un pilar, me arrastró hacia la bóveda de la comercial nave del edificio. En todos los pisos veíanse al pasar escaleritas de comunicación que se desplegaban en abanicos de sombríos pasillos. Una camarera pasaba con una almohada en la mano, y yo ponía en aquellas caras, indecisas con la luz crepuscular, toda mi apasionada ilusión, como un antifaz, pero leía en sus miradas el horror de mi insignificancia. Para disipar el curso de la interminable ascensión, la mortal angustia que me causaba el atravesar en silencio el misterio de aquel claroscuro sin poesía, iluminado tan solo por una fila de vidrieras correspondientes a los water closets de los pisos, dirigí la palabra al joven organista, al autor de mi viaje y compañero de cautiverio, que seguía manejando los registros y tubos de su instrumento. Me excusé por dejarle tan poco sitio, por la molestia que le daba, y le pregunté si no le incomodaba yo para el ejercicio de su arte, arte hacia el cual manifesté no solo gran curiosidad, sino predilección, con objeto de lisonjear al virtuoso. Pero no me respondió, no sé si por la sorpresa que le causaron mis palabras, por la atención debida a su trabajo, por etiqueta, por sordera, por respeto al lugar en que estábamos, por miedo al peligro, por cortedad de inteligencia o por obediencia a la consigna del director. Quizá no hay nada que dé mayor impresión de la realidad de las cosas exteriores que el modo como cambia de posición con respecto a nosotros una persona, por insignificante que sea. Antes de haberla conocido y después, era yo el mismo hombre que había tomado el tren para Baalbek al caer la tarde y seguía con la misma alma, pero en esa alma, en aquel lugar que a las 6 de la tarde contenía la expectación vaga y temerosa del momento de la llegada y la imposibilidad de imaginarme al director, había ahora muchas cosas. Los extirpados granos del rostro de aquel director cosmopolita, en realidad naturalizado ciudadano de Mónaco, aunque era, como él decía, en su afán de usar expresiones distinguidas, sin darse cuenta de que eran defectuosas de originalidad rumana. Su ademán al pedir el lift, el propio ascensor, todo un friso de personajes de teatro guiñol surgidos de aquella caja de Pandora llamada Gran Hotel. Personajes innegables, inamovibles y esterilizantes, como todo lo que se ha realizado ya. Pero, por lo menos, este cambio es que yo no tuve intervención, me probaba que había ocurrido alguna cosa exterior a mí, por poco interés que tal cosa tuviera en sí misma. Y era yo como ese viajero que al comenzar su marcha tiene el sol delante y que luego, al verle detrás de él, advierte que han pasado muchas horas. Estaba muerto de cansancio, tenía fiebre y de buena gana me habría acostado, pero era imposible. Por lo menos hubiera deseado echarme un rato en la cama, pero de nada habría de servirme,
porque no tenía medio de hacer descansar a ese conjunto de sensaciones que en cada uno de nosotros forman nuestro cuerpo consciente o nuestro cuerpo material. Y porque los objetos desconocidos que le rodeaban, al obligarle a mantener siempre avisores sus percepciones, en actitud de vigilante defensiva, habrían colocado mi mirar y mi oír, mis sentidos todos, en posición tan estrecha e incómoda, aún estirando las piernas, como la del cardenal. La valió en la jaula aquella donde no podía estar de pie ni sentado. Nuestra atención es la que pone los objetos en un cuarto. El hábito es el que los quita y nos hace sitio. Para mí no había sitio en mi habitación de Balbec, mía solo de nombre. Estaba llena de cosas que no me conocían, que me devolvieron la desconfiada mirada que les eché y que, sin hacer caso alguno de mi existencia, denotaron que yo venía a estorbar la suya, tan rutinaria. El reloj, en casa ya no oía el reloj más que unos cuantos minutos en cada semana, tan solo cuando salía de alguna profunda meditación. Siguió sin interrumpirse un instante, diciendo en desconocido idioma francés que debían de ser muy poco amables para mí, porque los cortinones color de violeta le escuchaban sin contestar nada, pero en actitud semejante a la de una persona que se encoge de hombros para indicar que le molesta la vista de un tercero. Aquellas cortinas prestaban a la habitación tan alta un carácter casi histórico que la hacía muy adecuada a la escena del asesinato del duque de Guisa y luego a una visita de turistas guiados por un cicerone de la agencia Cook, pero en ningún modo buena para que yo durmiera. Atormentábame la presencia de unos estantes con vitrinas que corrían a lo largo de las paredes, pero sobre todo había un gran espejo atravesado en medio de la habitación, cuya desaparición sería necesaria para que yo pudiese tener algún descanso. A cada momento alzaba la vista, que en mi cuarto de París no se sentía incomodada por los objetos exteriores, como no se sentía incomodada por mis propias pupilas, porque no eran aquellas cosas sino anejos de mis órganos, una ampliación de mi persona. Hacia el techo sobrealzado de aquella torre, de lo alto del hotel, que escogiera mi abuela para habitación mía, y hasta regiones más íntimas que las de la vista y del oído, hasta esa región en que percibimos la calidad de los olores, casi en el interior de mí mismo, hasta mis últimas trincheras. Lanzaba sus ataques el olor a petiveria, y yo les oponía, no sin cansarme, la respuesta inútil e incesante del alarmado resoplar. Y como no tenía alrededor ningún universo ni habitación alguna, como no tenía sino un cuerpo amenazado por los enemigos que me cercaban, invadido hasta los huesos por la fiebre, me sentí solo, tuve deseo de morir. Y entonces entró mi abuela, e infinitos espacios se abrieron para que pudiera expansionarse mi derrotado corazón. Llevaba una bata de percal que solía ponerse en casa siempre que había alguien enfermo, porque así estaba más a gusto, decía ella, atribuyendo siempre sus acciones a móviles egoístas, y que se vestía para asistirlos y velarlos, su delantal de criada y de enfermera, su hábito de hermana de la caridad. Pero así como las atenciones de las monjas, su bondad, su mérito y la gratitud que nos inspiran aumentan más y más la impresión de que para ellas somos otro ser, la impresión de sentirnos solos y la necesidad de guardarnos el peso de nuestros pensamientos y del deseo de vivir, sabía yo que cuando estaba con mi abuela, por muy gran pena que tuviera, aún se le abría una compasión mayor en su pecho, que todo lo mío, mis preocupaciones, mis anhelos, iría a apuntalarse en mi abuela, en su deseo de conservación y enriquecimiento de mi propia vida, aún más fuerte que el mío, y en ella se prolongaban mis pensamientos sin sufrir desviación alguna, porque al pasar de mi alma a la suya no cambiaban de medio ni de persona. Y
como el que quiere hacerse el nudo de la corbata delante de un espejo sin darse cuenta que la tira que tiene en la mano no está en el mismo lado que parece, o como el perro que persigue por el suelo la danzarina sombra de un insecto. Yo, engañado por la apariencia del cuerpo, como ocurre en este mundo donde no vemos directamente las almas, me eché en brazos de mi abuela y pegué mis labios a su cara, como si de esa manera tuviese acceso al corazón inmenso que ella me ofrecía. Y cuando unía mi boca a sus mejillas y a su frente, sacaba de allí tan bienhechora y nutritiva sensación que me quedaba serio e inmóvil, con la tranquila avidez del niño que mama. Luego estuve mirando sin cansarme su hermoso rostro, con perfiles de nube ardiente y sosegada, tras el cual se sentían los rayos de la ternura, y todo lo que recibía alguna sensación proveniente de ella, por débil que fuese, todo lo que se le podía decir, espiritualizábase inmediatamente, se santificaba, tanto que mis manos alisaban su hermoso pelo, que apenas si empezaba a blanquear, con el mismo cariño, precaución y respeto que si estuviera acariciando su bondad. Tenía tanto gusto en tomarse cualquier trabajo por ahorrármele a mí, le parecía tan delicioso todo momento de calma e inmovilidad para mis cansados miembros, que ante el ademán que yo hice, al ver que quería ayudarme a desnudarme y a descalzarme para impedírselo y para empezar yo solo, me paró las manos, que ya tocaban los primeros botones de mi chaqueta y mis botas, con una mirada de súplica. Déjame, haz el favor, me dijo. Si vieras qué alegría tan grande es para mí. Y sobre todo, no dejes de dar un golpecito en la pared si necesitas algo esta noche. Mi cama está pegada a la tuya y el tabique es muy delgado. Cuando te acuestes, prueba a llamar para ver si nos entendemos bien. Y en efecto, aquella noche di 3 golpes, cosa que seguía haciendo la semana posterior, aunque cuando estuve malo, todas las mañanas, porque mi abuela quería darme ella la leche muy temprano. Y entonces, cuando me parecía oír que ya se había despertado, para que no tuviera que esperar y pudiese dormirse otra vez en cuanto me diera la leche, arriesgaba yo 3 tímidos golpes, débiles, pero distintos. Sin embargo, pues si bien temía interrumpir su sueño en caso de haberme equivocado y de que no estuviera despierta, tampoco quería que por no oírlos tuviese que acechar en espera de mi llamada, que yo ya no me atrevería a repetir. Y apenas daba yo mis 3 golpes, oía otros 3 de entonación distinta, denotando tranquila autoridad y que se repetían por 2 veces para mayor claridad y que decían, no te muevas, ya te he oído, dentro de un momento estaré ahí. Y enseguida entraba mi abuela. Decíale yo que tenía miedo de que no me oyera bien o de que confundiera mis golpes con el llamar en alguna habitación vecina. Ella se echaba a reír. Confundir los golpes de mi pobre chiquito con otros. Su abuela los distinguiría entre 1000. ¿Tú crees, te crees tú que existen otros en el mundo tan bobos, tan febriles, tan indecisos entre el temor a despertarme y el miedo a que no te oiga? Conocería la abuela a su ratita aunque no hiciera más que arañar la pared, porque no hay más que una ratita, y la pobre muy desgraciada. Y hace un rato que la oía yo dar vueltas en la cama, dudando y sin saber qué hacer. Entreabría las persianas, el sol estaba ya instalado en el tejado de la parte del hotel que formaba saliente, como un trastejador que madruga y empieza muy pronto su trabajo, hecho en silencio para no despertar a la ciudad que aún duerme, y que con su inmovilidad hace resaltar todavía más la agilidad del obrero. Me decía qué hora era, qué tiempo iba a ser, que no me molestara en ir hasta la ventana,
porque el mar estaba muy brumoso, si ya habían abierto la panadería y cuál era el coche ese cuyo rodar se oía. Insignificante prólogo, pobre introito del día, que nadie presencia, menudo sector de vida que era para nosotros dos solos y que luego había yo de evocar durante el día delante de Francisca o de personas extrañas, hablando de la espesísima niebla de las 6 de la mañana, no con la ostentación del que ha visto una cosa por sus propios ojos, sino con la del que ha recibido una prueba de cariño, suave momento matinal que comenzaba como una sinfonía por el diálogo rítmico de mis 3 golpecitos, a los que respondía el tabique. Tabique todo penetrado de cariño y alegría, armonioso, inmaterial, cantarino como los ángeles, con otros 3 golpes, esperados con ansia, repetidos por 2 veces, en los que sabía traducir la pared del alma entera de mi abuela y la promesa de que iba a venir con gozo de anunciación y musical fidelidad. Pero la primera noche, cuando mi abuela me dejó solo, empecé de nuevo a padecer como en París cuando salí de casa. Quizá ese espanto que sentía yo, y sienten otras muchas personas, de dormir en una alcoba desconocida, no sea sino la forma humildísima, oscura, orgánica, casi inconsciente de esa rotunda negativa opuesta por las cosas que constituyen lo mejor de nuestra vida presente a la posibilidad de que revistamos mentalmente con nuestra aceptación la fórmula de un porvenir donde ya no figuran ellas, negativa que era también la base de aquel horror que tantas veces me inspiró la idea de que mis padres habrían de morirse algún día, de que las necesidades de la vida me obligarían a vivir lejos de Gilberta, o de tener que instalarme definitivamente en un país donde no me sería dable ver a mis amigos, negativa que era igualmente motivo de que me costase tanto trabajo pensar en mi propia muerte o en una supervivencia, como la que Bergot prometía a los hombres en sus libros, en la que no me fuera posible llevarme conmigo mis recuerdos, mis defectos y mi carácter, los cuales no se resignaban a la idea de no ser y no aceptaban para mí la nada ni una eternidad donde ellos no existiesen. En París, un día que me encontraba yo muy mal, Swann me había dicho: debiera usted marcharse a esas maravillosas islas de Oceanía. Vería usted cómo no volvía. A mí me dieron ganas de contestarle: pero entonces ya no veré a su hija y viviré rodeado de cosas y gentes que ella nunca ha visto. Y sin embargo, la razón me decía: ¿y qué más te da? Si no por eso vas a estar apenado. Cuando Swann te dice que no volverás, quiere decir que no querrás volver, y si no quieres volver es porque allí te sientes feliz. Porque mi razón sabía que la costumbre, esa costumbre que ahora iba a ponerse a la empresa de inspirarme cariño a esta morada desconocida, de cambiar de sitio el espejo, de mudar el colorido de los cortinones y de parar el reloj, se encarga igualmente de hacernos amables los compañeros que al principio nos desagradaban, de dar otra forma a los rostros, de que nos sea simpático un metal de voz, de modificar las inclinaciones del corazón. Claro que la trama de estas nuevas amistades con lugares y personas distintos consiste en el olvido de otros sitios y gentes, pero precisamente me decía mi raciocinio que podía considerar sin terror la perspectiva de una vida donde no existiesen unos seres de los que ya no me acordaría, y esa promesa de olvido que ofrecía a mi corazón a modo de consuelo servía, por el contrario, para desesperarme locamente. Y no es que nuestro corazón no caiga él también, una vez que la separación se ha consumado, bajo los analgésicos efectos del hábito, pero hasta que así ocurra sigue sufriendo, y ese miedo a un porvenir en que ya no nos sea dado ver y hablar a los seres queridos,
cuyo trato constituye hoy nuestra más íntima alegría. Aún se aumenta, en vez de disiparse, cuando pensamos que al dolor de tal privación vendrá a añadirse otra cosa que actualmente nos parece más terrible todavía, y es que no la sentiremos como tal dolor, que nos dejará indiferentes, porque entonces nuestro yo habrá cambiado y echaremos de menos en nuestro contorno no solo el encanto de nuestros padres, de nuestra amada, de nuestros amigos, sino también el efecto que les teníamos, y ese afecto que hoy en día constituye parte importantísima de nuestro corazón, se desarraigará tan perfectamente que podremos recrearnos con una vida que ahora solo al imaginarla nos horroriza. Será, pues, una verdadera muerte de nosotros mismos, muerte tras la que vendrá una resurrección, pero ya de un ser diferente y que no puede inspirar cariño a esas partes de mi antiguo yo condenadas a muerte. Y ellas, hasta las más ruines, como nuestro apego a las dimensiones y la atmósfera de una habitación, son las que se asustan y respingan con rebeldía que debe interpretarse como un modo secreto, parcial, tangible y seguro de la resistencia a la muerte, de la larga resistencia desesperada y cotidiana a la muerte fragmentaria y sucesiva, tal como se insinúa en todos los momentos de nuestra vida, arrancándonos jirones de nosotros mismos y haciendo que en la muerta carne se multipliquen las células nuevas. Y en este caso, de un temperamento nervioso como el mío, es decir, de una naturaleza donde los nervios, o sea, los intermediarios, no cumplen bien sus funciones, no cortan el paso en su camino hacia la conciencia, a las quejas de los más humildes elementos del yo, que va a desaparecer, sino que las dejan llegar, claras, agotadoras, innumerables y dolorosas. La ansiosa alarma que me sobrecogía al verme bajo aquel techo tan alto y desconocido no era otra cosa sino la protesta de un cariño que en mí perduraba hacia un techo bajo y familiar. Indudablemente, ese cariño desaparecería, en su lugar se colocaría otro, y la muerte, tras él en una nueva vida que se llamaba costumbre, cumpliría su dúplice obra. Pero hasta que aquel cariño llegara al aniquilamiento, no pasaría noche sin padecer, y sobre todo aquella primera noche, cuando se vio en presencia de un porvenir donde ya no se le reservaba sitio, se rebeló. Me torturó con sus gritos de lamentación cada vez que mis miradas, sin poder apartarse de lo que les causaba pena, intentaban posarse en el inaccesible techo. Página 301.